A continuación, la descripción de esta sesión. Sesión 6. Sentencias de decisión y bucles finitos. Dentro de esta sesión se encuentran los bucles for y while, sentencias if, else, end, break y continue, switch y case, y finalmente return. Bucles for y while. Los bucles permiten repetir un número determinado de veces un conjunto de sentencias. Entre ellos tenemos el bucle for y el bucle while. Para el bucle for, la sintaxis podemos verla en el cuadro. Como vemos, nos piden un inicio y fin como elementos de un vector, en el cual también se nos permite colocar el incremento o tamaño de paso entre los elementos de este vector. Además tiene un final. Y dentro de este bucle vamos a colocar las sentencias que se van a ejecutar tantas veces como sea el tamaño del vector. Veamos un ejemplo. Aquí nos piden realizar un programa que permita calcular la suma de los 20 primeros números naturales usando for. Podemos ver aquí en nuestro script que hemos colocado un comentario indicando lo que realiza el programa y también una sumatoria. Seguido nos toca inicializar el programa colocando como el valor de la suma 0, pues a este valor se le va a ir añadiendo la suma parcial mientras se va ejecutando el bucle. En este caso, al tener 20 elementos nuestra sumatoria, vamos a definir este vector i con primer elemento 1, su elemento final 20, y el incremento aquí no es necesario colocarlo, pues sabemos que en este caso se va a ir incrementando de uno en uno. Dentro del bucle colocamos el valor de s va a ser igual al valor actual más i, que es el primer elemento o el valor actual que toma i. De acuerdo a nuestro programa, esto puede variar, no necesariamente es este valor. Por ejemplo, de requerir en nuestro programa una sumatoria de cuadrados, acá puede indicarse i al cuadrado, o realizar, por ejemplo, seno de i. En fin, podemos realizar distintos tipos de programas. La idea es que para la iteración, cuando estemos en el primer elemento, se va a realizar las sentencias que se encuentran dentro del bucle. El siguiente paso sería volver al for y continuar con el siguiente elemento. Como vemos, habíamos definido s con el valor de 0, por lo tanto aquí el primer valor de s dentro del bucle sería 0 más 1. Continúa con el segundo elemento, que es 2, y por tanto ahora sería s va a ser igual al valor actual que habíamos calculado como 1, y va a sumarse el 2. Le sigue la tercera iteración y ahora s va a ser igual a 1 más 2 más el valor actual de i, que es 3, y va a realizar de forma cíclica hasta el último elemento de este vector. Cuando estemos en el valor de i igual a 20, se tendría la sumatoria de los números naturales desde el 1 hasta el 19 en s, y más i, que es el valor actual en ese momento de 20. Con eso finaliza el bucle, y para mostrar el resultado en la ventana de comandos colocamos display y dentro s. Por ello, cuando estemos en la ventana de comandos, al colocar el nombre de nuestro programa, se va a mostrar la sumatoria. Bucle while. Este bucle, que significa mientras, tiene una condición, y las sentencias que se encuentran dentro del bucle se van a ejecutar mientras la condición sea verdadera. Veamos que también tiene un final, y ahora veamos un ejemplo. Tomando el mismo ejemplo para calcular la suma de los primeros 20 números naturales, ahora lo vamos a resolver mediante el bucle while. Como vemos, tenemos la inicialización de la suma para s igual a 0, pero estamos añadiendo el valor de i como 1, y en la condición i es menor o igual que 20, que en este caso es el último elemento de la suma. Dentro del bucle va la sentencia de la suma, como vimos en for, pero aquí estamos añadiendo una suma para i, pues a diferencia del for,
no se está incrementando al lado del bucle, sino este incremento está dentro de él. Veamos, cuando i es igual a 1, cumple la condición que es verdadera. Por lo tanto, el valor de s va a ser igual a lo que es al inicio, esto es 0 más i, que es 1. Por lo tanto, el resultado de la suma sería 1. I es igual al valor actual, que es 1 más 1, y queda i igual a 2. Como el resultado de i, que es 2, sigue siendo menor o igual que 20, se continúa con la suma y se tendría s igual a 1 más 2. Con i se hace lo mismo y ahora el valor de i es 3. Como sigue cumpliendo la condición, se van a continuar con las sumas de s e i. Cuando estemos en el valor de i igual a 20, que cumple la condición, se tendría en la suma 1 más 2 más 3 hasta 19 y se le suma el valor de i, que es 20, completándose la suma. Luego i toma el valor de 21, pero este número ya no cumple con la condición. Por lo tanto, s se quedó en la suma desde 1 hasta 20, que es lo que nos piden. Y usamos display para mostrar el resultado cuando se ejecute el programa. Como podemos ver en la ventana de comando, estamos colocando el nombre de nuestro programa y el resultado es el mismo que con for. A continuación vamos a realizar un programa que nos va a permitir calcular la suma de los 20 primeros números naturales. Después de haber puesto un comentario o ayuda, vamos a inicializar la suma, que se va a denotar como s, comenzando con el valor de 0. Ahora, cuando vamos a usar el bucle for, vemos que este tiene un color azul. Le damos un espacio y colocamos aquí el vector i. Para nuestra suma, que va desde 1 a 20, vamos a utilizar los elementos de este vector, que va a ser definido con elemento inicial 1 y final 20. Y los incrementos, en este caso, sabemos que al omitirlos se considera 1. Damos enter y como vemos, dentro del bucle va a haber un espacio para colocar aquí las sentencias que se van a ejecutar. Colocamos S y ahora la suma va a ser igual al valor actual, que es 0, más el valor actual de i. Colocamos punto y coma para que no se muestre los resultados y acá podemos omitirlo, pues este vector no se va a mostrar. Luego damos enter y para finalizar el bucle debemos colocar en. Automáticamente se corre, damos un enter más y para mostrar la suma usamos display y dentro s, que va a ser el último valor de la suma. Veamos, cuando i sea 1, la suma definida como s va a ser igual al valor actual, que al inicio es 0, más el valor actual de i, es igual a 0 más 1. Luego nos toca con el siguiente elemento de este vector, que sería 2, y la suma definida como s va a ser igual al valor actual de s, que es 1, más el valor actual de i, que es 2. La suma, por tanto, en este momento es 1 más 2. Sigue con el siguiente elemento hasta el último. Cuando sea i igual a 20, se va a tener la suma, es igual al valor actual en ese momento de s, que sería 1 más 2 más 3 hasta 19, y se va a sumar el valor actual de i, que correspondería en ese momento a 20, teniéndose la suma de los 20 primeros números naturales, y como es el último elemento del vector i, ahí termina la suma. Por tanto, se está indicando aquí que se muestre ese valor final de la suma. Vamos a guardar nuestro programa con el nombre de suma for. Ya lo vemos que se muestra en el folder actual. Nos vamos a la ventana de comandos y colocamos el nombre. Como vemos, el resultado de la suma es 210. Ahora vamos a realizar un programa que calcule también los 20 primeros números naturales, pero vamos a usar para este programa el bucle while.
También debemos inicializar aquí la suma con 0, pero además de inicializar la suma, también debemos colocar el valor inicial para i. En este caso, i igual a 1 corresponde al primer elemento de la suma. Colocamos el bucle, damos un espacio y aquí ponemos la condición. Nuestra condición, al pedir nuestro programa una suma con elementos desde 1 hasta 20, va a ser que mientras i sea menor o igual a 20, se den las sentencias que van dentro del bucle. Entre las sentencias que vamos a colocar, la primera es igual a la que usamos en for. La suma va a ser igual al valor actual de s más el valor actual de i. Pero aquí debemos colocar una sentencia más que va a ser para i, y en este caso i va a ser definido como su valor actual más 1. Como vemos, en esta sentencia se está realizando lo que en el programa anterior hacía el vector al usar for, y el hecho que vaya aquí 1 y no otro número se debe a que la suma de estos elementos, los elementos aquí se encuentran separados en una cantidad igual a 1. Ahora damos enter y colocamos en para cerrar el bucle, y también vamos a usar display para mostrar el resultado. Entonces tendríamos aquí, cuando i es 1, que es menor o igual que 20, al ser cierta, se va a dar la suma igual al inicio 0 más 1. Y ahora i va a ser definido como 1 más 1, esto es 2. Vamos otra vez a la condición, y ahora es 2, menor o igual que 20, la condición es verdadera, por lo tanto otra vez se ejecutan las sentencias y la suma va a ser igual a 1 más 2, y el valor de i ahora es 3. Se va a seguir dando estas sentencias mientras la condición sea verdadera. Cuando tengamos aquí el valor de i igual a 20, se tendría en la suma s igual a 1 más 2 más 3 hasta 19, sumamos el valor de i que es 20 y ya se tiene toda la suma. Ahora el valor de i va a ser 21, pero esto no afecta a la suma. Se va a la condición y aquí 21 es menor o igual que 20, por lo tanto es falso. Al ser falsa la condición, ya no se ejecuta las sentencias. Por lo tanto la suma quedó en una sumatoria que va desde 1 hasta 20. Y aquí muestra el resultado. Recordemos que debemos guardar nuestro programa y vamos a nombrarla como suma while. También ya se muestra en el folder actual. Colocamos el nombre en la ventana de comandos. Como vemos, se obtiene también el mismo resultado, pues ambos programas calculan lo mismo, solo que usando diferentes bucles.